¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que de verdad diferencia a un maratonista que baja de las 2 horas o a ese nadador que gana por apenas una centésima de segundo? ¿Será pura fuerza mental? Pues hoy vamos a meternos de lleno a explorar esa increíble maquinaria que tienen por dentro, ese motor biológico que lleva a los atletas de élite a romper todos los récords. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro, siempre hablamos de la garra, de la dedicación, y sí, son clave. Pero ¿saben qué? Una parte gigante de la respuesta está escondida en la biología. Hablamos de una maquinaria interna asombrosa que se va puliendo con miles y miles de horas de entrenamiento. Así es, piensen en eso, una máquina de alto rendimiento, calibrada a la perfección. Y bueno, para entender de verdad cómo funciona, ¿qué les parece si levantamos el capó? Vamos a echarle un vistazo a los componentes que le dan toda esa potencia y esa resistencia increíble. Y vamos a empezar, como debe ser, por los motores. Toda máquina, por supuesto, necesita un motor, pero aquí viene lo increíble del cuerpo humano. No tiene solo uno, tiene tres sistemas de energía completamente distintos, y cada uno está especializado para un tipo de esfuerzo diferente. Una locura, ¿no? Ahora, hay algo súper importante que entender aquí. Estos sistemas no son como un interruptor de luz que prendes y apagas. Para nada. En realidad, trabajan juntos. Se van pasando la posta en lo que se conoce como el continuo energético. O sea, se solapan, colaboran, uno toma la delantera dependiendo de qué tan intenso o largo sea el ejercicio. Es como una danza metabólica, perfectamente coordinada. A ver, vamos a desglosarlos. Primero, tenemos el sistema de fosfágenos. Imaginen que es un cohete, ¿sí? Usa la energía más inmediata que está ahí, en el músculo, como el ATP. Es para esos arranques súper explosivos como, no sé, un levantamiento de pesas. ¡Pum! Luego está el sistema glucolítico, que es como el turbo. Este quema glucosa y nos da ese empuje para mantener una alta intensidad por un poco más de tiempo. Piensen en una carrera de 400 metros. Y finalmente, el sistema oxidativo. Este es el motor híbrido, súper eficiente, ideal para aguantar y aguantar como en un maratón. Y este gráfico lo deja clarísimo. Fíjense, aquí vemos qué pasa en un sprint de 30 segundos. El sistema de fosfágenos, el cohete, entra con todo al principio pero se agota rapidísimo. ¡Bum! Y justo ahí el sistema glucolítico, el turbo, toma la posta para que no perdamos potencia. Y mientras todo esto pasa, ¿qué hace el sistema oxidativo? Bueno, no es el protagonista aquí, pero está ahí, de fondo, aportando lo suyo durante todo el pique. ¿Ven cómo se complementan? Ok, pero los atletas no nacen con esta máquina ya optimizada, ¿verdad? No, para nada. La construyen. Y el entrenamiento constante es mucho más que solo practicar. Es literalmente la señal que el cuerpo necesita para empezar a hacer mejoras de hardware, mejoras permanentes y súper potentes. La primera gran mejora, y es una de las más importantes, sucede en el sistema cardiovascular. Con el entrenamiento de resistencia, el corazón se remodela. Literalmente, el ventrículo izquierdo, que es la parte que bombea la sangre con oxígeno a todo el cuerpo, se hace más grande y más fuerte. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que con cada latido, ¡pum!, manda mucho más combustible a los músculos. Es como pasar de una bombita de agua de jardín a una bomba industrial. Y ojo, que no se trata solo del motor, es todo el chasis. El esqueleto se adapta, los huesos se vuelven más densos para aguantar el impacto. Los tendones, los ligamentos, se hacen más gruesos, más fuertes, para manejar tensiones brutales. Es el cuerpo entero reforzándose a sí mismo, preparándose para las exigencias del alto rendimiento. Para que se entienda la magnitud de estas mejoras, vamos a ver un dato que es brutal. La frecuencia cardíaca en reposo. Una persona promedio en reposo tiene unos 70 latidos por minuto. Normal, ¿no? Bueno, ahora, prepárense para esto. Gracias a todas esas adaptaciones, el corazón de un atleta de élite es tan, pero tan eficiente que puede llegar a necesitar menos de 40 latidos por minuto para hacer el mismo trabajo. ¡Menos de 40! Esto no es solo un número curioso. Significa que su motor, en reposo, funciona a la mitad de las revoluciones, ahorrando una cantidad de energía gigantesca para cuando de verdad la necesita. Entonces, si el cuerpo es una máquina tan compleja, ¿cómo medimos qué tan bien funciona? Bueno, como en cualquier máquina, hay que saber leer los indicadores de su panel de control. Vamos a ver cuáles son los más importantes. Y el indicador más famoso de todos es, sin duda, el VO2 máximo. Pensemos en esto como los caballos de fuerza del motor aeróbico. Es la medida por excelencia porque nos dice qué tan eficiente es todo el sistema, desde que el oxígeno entra por los pulmones, el corazón lo bombea y hasta que los músculos lo usan para generar energía.
mide la cadena completa. Y para ponerlo en perspectiva, miren estos números. Una persona sedentaria puede tener un VO2 máximo de, digamos, 35. Los atletas de élite, ellos juegan en otra liga. Superan fácilmente los 60, incluso los 65. Esto quiere decir que sus motores pueden quemar combustible con oxígeno a casi el doble de velocidad. Esa diferencia, amigos, es lo que separa a un buen atleta de uno de clase mundial. Otro indicador súper importante es el umbral de lactato. Y aquí primero vamos a romper un mito. El lactato no es el malo de la película, no es lo que causa el dolor muscular. De hecho, es una fuente de energía. Es un subproducto que se genera cuando quemamos glucosa muy rápido. El umbral es simplemente el punto de inflexión, el momento en que el cuerpo empieza a producirlo más rápido de lo que puede reciclarlo. Y ahí es cuando la fatiga empieza a sentirse de verdad. Entonces, aquí está la clave de todo. El gran objetivo del entrenamiento es que el cuerpo se vuelva mejor procesando ese lactato. En términos técnicos, se dice que se desplaza la curva a la derecha. ¿Qué quiere decir eso en español? Simple, que el atleta puede ir mucho más fuerte por mucho más tiempo antes de que su sistema se sature y tenga que bajar el ritmo. Pueden vivir en esa zona roja, que para otros es insostenible. Pero claro, llevar la máquina al límite es solo la mitad del juego. La otra mitad, y muchos dirían que es la más importante, es saber cuándo parar y cómo hacerle mantenimiento a esa máquina. Y aquí es donde entra la ciencia de la recuperación. Y en este punto es fundamental entender la diferencia entre dos cosas: sobrecarga y sobreentrenamiento. La sobrecarga es el estrés bueno, ¿ok? Es ese empujón controlado que le damos al cuerpo para que diga, ok, necesito adaptarme y volverme más fuerte. Es el estímulo necesario para mejorar. Pero el sobreentrenamiento, eso ya es otra cosa. Eso es empujar y empujar sin darle tiempo a la máquina para que se repare. Y eso, al final, solo lleva a que el sistema colapse. Por suerte, el cuerpo es sabio y nos manda señales. Son como las luces de advertencia del tablero del auto. Una fatiga que simplemente no se va. Un dolor muscular que dura días y días. O peor, ver que el rendimiento baja aunque se esté entrenando más duro. Irritabilidad, enfermarse a cada rato, todas esas son alarmas. Y créanme, ignorar esas luces es el camino más rápido para estancarse o peor aún para lesionarse. Entonces, entender cómo funciona esta máquina, cómo se puede mejorar y sobre todo, cómo mantenerla, es la clave para seguir empujando los límites. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta fascinante. Con todo lo que sabemos hoy de fisiología, de entrenamiento, de recuperación, ¿será que ya llegamos al tope del rendimiento humano? ¿O estas máquinas biológicas tan increíbles todavía guardan alguna mejora secreta por desbloquear? Ahí se los dejo para que lo piensen.